Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En las últimas semanas es imposible navegar por cualquier red social sin encontrarte con los vídeos de las dos estrellas del momento, Mr. Tartaria y Mickey Mouse Empírico. Y es que esta pareja de conspiranoicos sin duda ha conseguido un hueco en las redes en base a sus teorías diferentes sobre la realidad que nos rodea. Y bueno, independientemente de que alguien se crea o no las teorías que esta pareja nos enseña en sus vídeos, desde luego, algunas de las conspiraciones que han existido durante la historia al final han acabado demostrándose como ciertas. Esto pasó, por ejemplo, con la conspiración sobre la implicación del gobierno en actividades ilegales y encubrimientos en Estados Unidos en los 70, que acabó siendo el famoso caso Watergate que llevó a la dimisión de Richard Nixon, o por ejemplo el caso de MK Ultra, igual una teoría de la conspiración que hablaba de estudios del ejército americano sobre técnicas de control mental y experimentación con drogas durante la Guerra Fría, que también durante los años 70 se confirmó como real. Así que pues bueno, vete tú a saber si alguna de estas teorías que nos están poniendo pues son la realidad en la que vivimos. De hecho, nuestro amigo Morcay en su canal El Martillo de las Brujas ya ha ido exponiendo en alguno de sus vídeos teorías conspiranoicas que son de las que están ahora mismo más de moda. Lo que está claro es que el público se siente atraído por las conspiraciones, y como el cine al final se alimenta de público, ¿cómo no iba a darle su dosis de conspiración para llevar a la gente a ver sus películas? La primera película que se podría considerar como una película sobre conspiraciones podría ser la clásica película El gabinete del doctor Caligari, película que además de donar su nombre a un grupo de la movida madrileña que pudimos disfrutar durante los 80 y los 90, fue una de las primeras que basó su temática en el engaño, la intriga, y muchos lo consideraron como una metáfora sobre el poder y la manipulación en aquellos momentos. Pero bueno, lógicamente ha habido posteriormente películas emblemáticas en el género de las películas de conspiraciones. Quizá la más admirada sea El mensajero del miedo de John Frankenheimer en el año 1962, una película que presenta una trama complicada en la que un soldado es programado para cometer un asesinato sobre un político mediante una técnica de lavado de cerebro. La película fue un gran éxito tanto de público como de crítica y ha influenciado a la mayoría de las obras posteriores de este género. Otras obras notables sobre conspiraciones podría ser, por ejemplo, Todos los hombres del presidente, precisamente la película en la que Robert Redford y Dustin Hoffman daban vida a los periodistas que destaparon el escándalo del Watergate. Y bueno, tanto la serie como las películas de Expediente X, donde Mulder y Scully hacían frente a diferentes conspiraciones en las que solía estar detrás el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, también ha habido otras películas que han sido la base para conspiraciones, como pudo ser esta The Matrix de los hermanos Wachowski, en ese momento ahora hermanas Wachowski, en la cual se establecía la vivencia de los seres humanos en un mundo simulado controlado por las máquinas, y que ha dado pie a varias teorías conspiranoicas sobre la realidad de nuestro mundo actual. Además, seamos serios, los personajes de locos conspiranoicos siempre nos han llamado la atención. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el papel de David Levinson, este personaje al que Jeff Goldblum daba vida en Independence Day y que sabía lo que iba a ocurrir antes de que pasara, o bueno, Charlie Foros, este personaje que interpretaba Woody Harrelson en la película 2012, que también da el perfil de este personaje que sabe lo que va a ocurrir. Muy útil, muy recurrente en todas las películas de cine de catástrofes. Pero claro, si hay una película que nos mostró lo que era una teoría de la conspiración de una manera eficaz, fue el momento en el que un director de reconocido prestigio se juntó con la novia de América y con uno de nuestros locos favoritos para hacer una película de intriga bastante chula. Y de ella vamos a hablar hoy, porque esto es otro rollo.
Y es que en el año 1997 llegó a nuestras pantallas la película Conspiración, Conspiracy Theory, una película de suspense y thriller psicológico dirigida por el maravilloso Richard Donner, que estaba protagonizada por Mel Gibson, Julia Roberts y con Patrick Stewart como el antagonista principal. En esta película vamos a seguir a Jerry Fletcher, el personaje de Mel Gibson, un taxista excéntrico conspiranoico que se mueve por las calles de Nueva York y que además de estas labores pues escribe una especie de fanzine que distribuye a un grupo de gente muy limitada en el que cuenta todas las conspiraciones en las que cree. Conspiraciones que por cierto se dedica a relatar alegremente a todos los pasajeros que montan en su taxi. ¿Sabe? Alguien debería tirar de la manta, sí, tirar de la manta en el Vaticano. Jerry nos va a hablar de todo tipo de conspiraciones, nos va a hablar de conspiraciones sobre el asesinato de Kennedy, ocultación de extraterrestres, pero cuando después del lanzamiento de uno de estos boletines que envía intentan matarle, él estará convencido de que alguna de las conspiraciones que ha escrito en estos papeles es real. Sí, surgen de la nada. No los oyes hasta que los tienes encima, ¿sabes? Pero si no hay nadie, ¿a dónde han ido? E involucran en ello a Alice Sutton, el personaje interpretado por Julia Roberts, una abogada del Departamento de Justicia de la que Jerry está locamente enamorado y a la que de vez en cuando va a visitar para plantearle sus teorías. El amor nos da alas, nos hace volar. Yo ni lo llamo amor, lo llamo Jerónimo. Con el intento de asesinato de Jerry y con la aparición sobre todo del Dr. Jonas, de este Patrick Stewart que hace un papel maravilloso, Alice empieza a creer que realmente puede haber algo de verdad detrás de las teorías de Jerry. Y eso es muy duro. Así que sugiere que la NASA va a matar al presidente de los Estados Unidos con un terremoto. ¿Aún monta? Lo dejé hace años. Pues ¿por qué conserva esta foto? ¿Para pensar que no lo dejó del todo? Jerry, ¿Qué? el terremoto. Llevándoles a los dos a una huida hacia adelante en la que se acabarán descubriendo que había más cosas en su pasado de las que aparentemente parecía que hubiera y haciéndoles pues que lleguen a un clímax en el que tendrán que luchar por su vida. Cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso. ¿Quieres? Ten mucho cuidado. Jerry, en tu camisa hay sangre. Oh, le mordí la nariz, le mordí la nariz, le mordí. Durante el rodaje de la película de Richard Donner Asesinos en el año 1994, el guionista Brian Helgeland le habló al director y al productor Joel Silver sobre un guión que estaba trabajando titulado Conspiracy Theory, el cual Richard Donner pensó que podría ser una buena base para hacer una serie de televisión. Helgeland trabajaba básicamente con dos ideas distintas. Por un lado teníamos la historia de un paranoico que escribe un boletín de noticias sobre conspiraciones hasta que un buen día acierta en una de ellas. Por otro lado tenía la historia de amor entre dos personas que están condenados a no terminar nunca juntos. Finalmente ambas ideas se fusionaron y se convirtieron en el guión de Conspiración. Placas, cambia mi placa por la de ese tío, cámbiala. ¿Qué? No hagas que me repita como un loro, cambia mi placa por la de ese tío o mañana por la mañana estaré muerto, lo juro. De hecho, el propio guionista lo definía como que en un gran mundo de teorías conspiranoicas tienes a un tío que está completamente loco y completamente enamorado de una mujer y que ese era la base de su guión. Helgeland ya escribió el papel de Jerry, el papel del conspiranoico, pensando en Mel Gibson. Según él, era el único tío que podía hacer ese papel de loco pero resultar simpático al público. Después de haber sido Mad Max, el loco Max, y después de haber sido Martin Riggs, desde luego Gibson tenía una imagen de loco adorable que llegaba al gran público. A principios del 96, Richard Donner leyó el guión, vio que esta iba a ser su siguiente película, además convenció a Joel Silver para producirla y por una módica cantidad de $5 millones. Aunque en principio parecía que iba a ser otro blockbuster más, Richard Donner se fijó en la diferencia de este proyecto con otras películas de acción, porque en esta podría hacer un mayor análisis de personajes y esto fue lo que le convenció de realizar la película.
Obviamente, como no podía ser de otra manera, le ofrecieron el papel de Jerry a Mel Gibson. Mel Gibson solamente acababa de ganar el año anterior 2 Oscars por la película Braveheart, estaba en ese momento rodando la película Rescate y no estaba muy motivado a participar en el proyecto, por lo cual el guión empezó a rodar por Hollywood, interesándose por él otros actores como Brad Pitt o Jim Carrey. Pero Donner tenía seguro que él quería que su amigo Mel fuera el protagonista de la película, así que Donner, Silver y un equipo de carpinteros se presentaron en las oficinas de la Icon Pictures, en la productora de Mel Gibson, que se encontraba dentro de los estudios de la Warner, y amenazaron con encerrarlo dentro de la habitación clavando la puerta si no aceptaba participar a la película. Después de una reunión de 90 minutos y de un cheque de $20 millones, el actor se prestó por fin y aceptó realizar la película. Mel Gibson no estaba demasiado interesado en la película por el mero hecho de que definía al personaje como un auténtico acosador. Decía, viste como un abusador de menores, está obsesionado con una chica, es un lunático y tiene aspectos completamente repugnantes. Pero se tomó esto como un reto y pensó que haría una gran labor si conseguía que un tipo tan desagradable consiguiera ser querido por el público. Para inspirarse para el papel, Mel Gibson comenzó a escuchar constantemente un programa de radio de un comentarista político conservador, de Rush Limbaugh, para copiar el tono en el que contaba las teorías de conspiración. Para el papel femenino, inicialmente le ofrecieron el papel a Jodie Foster, que acababa de trabajar con Richard Donner y Mel Gibson en la película Maverick, pero esta rechazó la oferta. Después de ella vieron a varias actrices, pero el estudio creía que la perfecta sería Julia Roberts. Así, y aunque en el año 1991 Julia Roberts y Mel Gibson estuvieron a punto de hacer un western llamado Renegades, que no llegó a buen fin, al final la idea de que ambos protagonizaran una película seguía rodando, seguía en el aire y se convertiría en realidad en esta película. ¡No he hecho nada malo! Agentes, por favor, yo lo sacaré de aquí. Soy Alice Sutton. Lo siento. Ya, cada día la misma historia. Sí, desde luego. Loco de rebaño. Hola, Alice. Tendría que empezar a concertar citas. ¿Puedo concertar una ahora? Dentro de unos minutos esperaré si está ocupada. Venga conmigo. Cuando le pidieron a Julia Roberts que hiciera la película con ellos, Donner cuenta que no estaba muy motivado y que les ponía peros una y otra vez. De hecho, ella estaba sopesando varias ofertas y no tenía muy claro que esta fuera la película que quería realizar. Finalmente fueron al hotel en el que se alojaba la actriz, tanto Mel, Joel Silver y ella, y pusieron a sus ayudantes a impedir que subiera gente a la habitación de la actriz. Cuando la actriz dijo que sí, que vale, que iba a hacer la película, hicieron que una banda de 15 músicos entrara en la habitación tocando una marcha triunfal. Julia Roberts cobró por hacer esta película la módica cantidad de $11 millones. Jerry, tienes aquí una docena de ejemplares del libro. Ya lo sé. Sí, ya lo sé. Y tengo más aquí. Y también bajo la cama. Fue en Patrick Stewart en quien recayó el papel del Dr. Jonas, y el actor sí que se sintió atraído desde el primer momento por un proyecto que comparaba con películas clásicas como Ipcres, El espía que surgió del frío, Los 3 días del cóndor, un género que a él personalmente le encantaba, porque a pesar de ser thriller, nunca tienes del todo claro quiénes son los que actúan correctamente y quiénes son los malos de la película, y esa dualidad le encantaba al actor. Para estimular a Jerry y que me cuente lo que sabe. Jerry es muy peligroso. Jerry ya ha matado. El resto del reparto se configuró con secundarios solventes como Phil Coulthard como el agente Lori, Terry Alexander como Flip y Steve Coogan, que es primo de Richard Donner, haciendo el papel de Wilson, del jefe de Alice. La fotografía principal comenzó el 14 de octubre de 1996 y se extendió hasta febrero del 97, con tomas exteriores en la ciudad de Nueva York y decorados en los estudios de la Warner Bros. En Burbank, California.
En Nueva York utilizaron localizaciones características como el puente de Queensboro, Times Square, Union Square, aunque hubo algo de truco, porque por ejemplo el cine en el que entra Mel Gibson en una de las escenas no está en Nueva York, sino que se trata del Orpheum Theater de Los Ángeles. La primera de las dificultades fue la realización del rodaje en Nueva York. Rodar en Nueva York no es fácil nunca. Para poder filmar las escenas de Times Square tuvieron que iluminar 10 manzanas, cortar 4 manzanas y inundar la plaza con agua. Para la persecución por el puente de Queensboro tuvieron que cortar el puente durante 7 horas un domingo, además de meter allí 50 coches con especialistas, 6 cámaras y 2 helicópteros. Y para la escena simplemente de que Jerry sale de la librería, tuvieron que solicitar un permiso especial para conseguir que aterrizase un helicóptero por la noche en Union Square. Hacía más de 20 años que la ciudad de Nueva York no concedía un permiso para un aterrizaje en una zona altamente poblada como era esa. Donner escogió como diseñador de producción a Paul Silver, el que había trabajado por ejemplo en Impacto de Brian De Palma, una película que ya pasó por este canal. Este construyó 9 sets, 2 en Nueva York y los demás en los estudios de Burbank, utilizando un enfoque de centrar todo en Jerry Fletcher y en su mente paranoica. El look de la película querían que fuera lo más real posible para permitir que de vez en cuando se pudiera poner algo irreal, se pudiera poner algo que distorsionara la percepción para que el espectador sintiera esa locura, sintiera esa paranoia que tenía Jerry Fletcher. Todo se construyó para que pareciera tremendamente real y que solamente se distorsionara en algunos momentos muy especiales. Se escogió a John Schwartzman como director de fotografía. Venía de rodar La Roca, para lo que había utilizado Super 35 mm, utilizando un formato mucho más panorámico, mucho más anamórfico, y quiso seguir utilizando estas mismas lentes. Él opinaba que al usar este tipo de lente conseguía un mayor detalle de sombras, conseguía una mayor amplitud de la imagen, y esto iba a reflejar muy bien el estilo visual que Richard Donner quería para la película. Richard Donner quería que Nueva York se mostrara como un auténtico caos, que no tuviera ninguna imagen idealizada de Nueva York como había tenido por ejemplo cuando rodó Superman, y que todo fueran pues lugares, pasillos largos, lugares cerrados, donde los personajes pudieran sentirse confinados y donde el espectador pudiera sentir la angustia que estaba teniendo el personaje de Jerry. De hecho, la idea era que pudiera aparecer lo real y real y al contrario. Sois agentes de la CIA, ¿verdad? Agentes de la CIA. ¿Qué es eso? Sois agentes de la... Tenía razón, ¿verdad? No, estaba equivocado. Y bueno, a pesar de las dificultades del rodaje, este transcurrió con muy buen ambiente. Mel Gibson se tiró todo el rodaje gastando bromas de mejor o peor gusto, porque dar a Julia Roberts una rata liofilizada dentro de un paquete de regalo no parece una broma muy agradable. Para vengarse, Julia Roberts envolvió el retrete de la caravana del actor con film transparente. Cuando se fueron a saludar en la calle, cuando le está enseñando un saludo secreto, se pegó una cucaracha de plástico Mel Gibson en la mano para dársela luego a Julia Roberts, que se llevó un buen susto. Pero es que este ambiente se contagió al resto del equipo. Por ejemplo, Julia Roberts se llevó un grandísimo susto cuando, rodando la escena en la que está registrando su apartamento, al abrir la cortina de la ducha, se encontró allí a Joel Silver, que estaba dispuesto a asustarla. Aunque sin duda la que se lleva la palma fue la broma que le gastaron a Mel Gibson el día en que cumplía 41 años, que estaban rodando la escena en la que estaba atado a una silla y con los ojos pegados con párpado, y cuando estaba en esa postura caracterizado para rodar esa escena fue cuando sacaron una tarta gigante y todo el reparto se puso a cantarle el cumpleaños feliz con Mel Gibson atado y sin poder moverse. Lo que sí tenían, sin embargo, era un calendario de rodaje bastante apretado, y por ello se vieron obligados a rodar todas las escenas de la introducción, todas estas escenas en las que Jerry va contando a sus pasajeros las diferentes teorías de la conspiración, en un solo día en Nueva York.
pusieron a Mel Gibson a conducir un taxi mientras lo filmaban y al guionista en el maletero con un equipo de radio diciéndole a Mel Gibson por un pinganillo qué teoría tenía que ir contando en cada momento. Otra cosa curiosa fue que Julia Roberts tenía que hacer de Alice Sutton, que se supone es una experta amazona, pero la actriz no tenía ni idea de montar a caballo. Lo que sí es curioso es que Peter Leone, el entrenador que la instruyó, declaró que tan solo con 3 sesiones Julia Roberts era capaz de dar saltos con el caballo sin ponerse nerviosa, aunque hubiera un equipo de 50 o 100 personas observando cada movimiento que realizaba. Aunque, por ejemplo, Julia Roberts ha declarado que el peor momento del rodaje fue la escena en la que tenía que llorar al lado de una tumba, dado que no conseguía llorar, no conseguía ponerse triste, y Richard Donner le dijo que se retrotrayera al momento en que murió su padre. Su padre murió cuando ella tenía tan solo 9 años. Ella rodó la escena de una manera espectacular, pero dice que tardó días en quitarse la sensación de tristeza que le había provocado el director. Como colofón al rodaje se rodaron 2 finales. Uno, el visto en la película, en el que Jerry, contra todo pronóstico, sale vivo de toda la aventura y ve a Alice montando a caballo. Y otro, que era mucho más realista, que era el que figuraba en el guión original, en el que Jerry moría en brazos de Alice, confesándole además que él había sido quien había asesinado a su padre. Richard Donner hizo pases de prueba con ambos finales y se decantó con el positivo, que fue el que acabó llevando a la sala de cine. Estreno que en un origen se iba a haber hecho el 25 de julio del 97, pero supieron que ese mismo día se estrenaba la película de Harrison Ford, Air Force One. Como los pases de Air Force One fueron tan sumamente favorables, la Warner decidió retrasar la película Conspiración hasta el día 8 de agosto para que evitara el enfrentamiento con el film de Harrison Ford. La cuestión es que básicamente ese cambio no sirvió de gran cosa. La película recaudó en su andadura por los cines norteamericanos unos correctos 76 millones de dólares, había costado 75, de los cuales prácticamente la mitad se había ido solo en el sueldo de sus estrellas, y a nivel global consiguió una cifra de 137 millones. Muy alejado a lo que esperaba la Warner, muy alejado a lo que se podía esperar en aquel momento de una película protagonizada por Mel Gibson y Julia Roberts. No cambies de tema, fuera de mi casa ahora mismo. Te voy a dar $100 y te largarás de mi casa. No necesito el dinero, puedo apañármelas con lo que tengo. Muy bien, no sabes cómo me alegro. Además, la crítica tampoco se mostró muy entusiasmada con la película, y es que hablaron de Conspiración como una película correcta, bien dirigida, alababan sobre todo el cómo Mel Gibson había sido capaz de hacer que cayera bien un personaje que era un paranoico y un acosador en potencia. Decían que Julia Roberts hacía un papel correcto y alababan también el villano tan completo que daba Patrick Stewart. Pero también decían que todas estas actuaciones brillantes no tapaban una trama demasiado simple y que cubrían las carencias de guión haciendo primeros planos a grandes estrellas y llenando la imagen de miradas de cine cuando no tenían una profundidad que contar. Además, casi todos estaban de acuerdo en que la última media hora, el último acto, era una colección de explicaciones apresuradas que no habían dado un background a los personajes para ir explicando poco a poco la historia, y que después de un arranque bastante prometedor, todo se solucionaba de una manera muy directa y sin dar casi explicaciones. Y bueno, decían que la escena final, esta escena de Mel Gibson viendo cómo monta a caballo Alice, era un insulto a cualquiera que tuviera un poquito de inteligencia y se hubiera tomado la película mínimamente en serio. En Rotten Tomatoes la película tiene un 57% de valoración de la crítica y un 64% por parte del público, y en IMDb tiene un 6,7 sobre 10, o sea, aprueban, pero tampoco se considera una gran película. En cuanto a curiosidades, decir por ejemplo que Richard Donner hace un cameo al principio de la película, es uno de los pasajeros que va a montarse en este taxi y al que le van a contar una de las teorías. Oswald, sí, Oswald, sabe lo que necesita.
decía Oswald, amigo? Decía, no soy más que un títere, como diciendo que él era inocente, ¿no? Y es curioso que no aprovecharan esas escenas de Taxi para que hubiera hecho algún cameo Danny Glover, ya que es la única película de Richard Donner con Mel Gibson en las que no aparece Danny Glover. ¡Date prisa! ¡Oye! Lo siento. ¡Dame eso! Tenemos algún guiño, como por ejemplo cuando entra al cine, cuando Jerry se esconde en un cine. La película que se está emitiendo en pantalla no es otra que Lady Halcón, una película también dirigida por Richard Donner. Además, bueno, en la película se hace mención a Lee Harvey Oswald, al presunto asesino de Kennedy, y al igual que hace Harvey Oswald, dispara al presidente desde una librería y se refugia en un cine. Tenemos aquí una escena en la que Jerry sale de una librería y se oculta en un cine. Bueno, dentro de los asesinos históricos también se menciona a John Hinckley Jr., que fue el que trató de asesinar a Ronald Reagan para llamar la atención de la actriz Jodie Foster. En un momento de la película, Jerry dice que Oliver Stone es el cineasta oficial y portavoz de George W. Bush. Lo curioso es que algo de realidad debería tener, porque años después, en el 2008, Oliver Stone rodó la película W sobre su hijo, sobre George Bush. Y bueno, siguiendo con el tema de los asesinos, en la escena en la que Alice ve el mural en casa de Jerry, se va a encontrar una foto del presunto asesino de su padre, de este Ezekiel Walters, cuya foto no es más que la de Brian Helgeland, la del guionista de la película. Tenemos también la curiosidad de que Richard Donner es un activista por los derechos de los animales e intentaba en todas sus películas meter alguna referencia a esa causa, y en Conspiración de hecho se pueden ver carteles en contra del uso de pieles de animales en el kiosco en el que Jerry va a recoger los periódicos. Por otra parte, Donald Gibson, el hermano de Mel Gibson, es el doctor que permite a Julia Roberts entrar al área restringida del hospital cuando Mel Gibson está esposado a la cama. Abra, por favor. Viene a verlo. En un momento de la película, Jerry va a decir que todos los pistoleros solitarios tienen un nombre compuesto, menos Sirhan Sirhan, que fue el que mató a Robert Kennedy. El nombre completo es Sirhan Bizarra Sirhan. Y bueno, como de algo bueno siempre tiene que salir algo mejor, cuando estaba acabando el rodaje de la película, Lauren Shuler Donner, la mujer de Richard Donner, le ofreció a Patrick Stewart la posibilidad de dar vida al profesor Charles Xavier en X-Men. Y la verdad es que Conspiración recuperó para los años 90 el thriller conspiranoico de los años 70, siguiendo los pasos de Los Tres Días del Cóndor o de El Último Testigo. La diferencia es que en esta película se le pone algo más de corazón. El meter una historia de amor hace que la conspiración se diluya, y lo que realmente le va a llamar la atención al espectador es la relación entre Jerry y Alice. Ambos personajes son el corazón de la película. Jerry es increíble lo que consigue hacer Mel Gibson, porque nos están montando a un personaje que está trastornado, que puede ser peligroso, pero al cabo de unas escenas sentimos por él muchísima empatía y realmente creemos que es una víctima. La película funciona mucho mejor cuando Mel Gibson está en pantalla. De hecho, la parte más floja sería el último tercio, que es justo cuando más importancia se le da al personaje de Julia Roberts y cuando el ritmo decae un poquito. También es verdad que después de los giros de guión bastante curiosos que habían hecho durante los dos primeros actos, era complicado seguir haciéndolo durante el tercero. En el fondo estamos en una historia de amor entre dos personas incompletas, dos personas heridas. Jerry, porque ha sido sometido a experimentos y no tiene recuerdos, y Alice, porque su padre ha sido asesinado sin que realmente se hayan esclarecido bien los motivos y la manera, y esto hace que los dos personajes, que son polos opuestos, finalmente terminen atrayéndose. El guardián entre el centeno. Es un clásico. Sí. ¿Ya lo ha leído? Sí, yo no lo he leído. ¿Nunca? No lo he ¿Es leído. el guardián?
La película además tiene momentos argumentales curiosos, porque en el cine de los 90, en la escena por ejemplo del cine cuando Jerry ve que le están persiguiendo, lo normal es que el personaje hubiera salido pegando tiros de allí, y la opción de gritar bomba y hacer que sea la gente la que entre en pánico y salga del cine ayudándole a escapar es una idea bastante original. Además, la trama que tiene Jerry durante toda la película es muy buena, tanto lo de intentar matar al presidente con un terremoto, los experimentos de Jonas para crear asesinos, nos llevan sobre todo al gran clásico, al mensajero del miedo que ya hemos mencionado antes. Además, vamos a ver cómo la paranoia es contagiosa, vamos a ver cómo una Alice que al principio de la película no hace caso a Jerry, piensa que es un loco y que dice tonterías, va poco a poco aceptando las ideas que él le va planteando y acabará teniendo dudas sobre todas las dudas que le ha contado. Además, vamos a tener un guiño al espectador al final de la película, cuando vamos a ver cómo un helicóptero negro sobrevuela los créditos finales. Es cierto que el final de Jerry saliendo con vida es bastante satisfactorio, a pesar de que es forzado, pero después de una película tan intensa en la que se nos han mostrado tantas cosas desagradables, es bueno ver que por lo menos al final la cosa acaba bien. Esta escena, este final feliz, está muy reforzado por la música de Carter Barwell, que consigue hacer una banda sonora muy compensada, en la que además va utilizando diferentes géneros en diferentes escenas y consigue llegar a un clímax con una música emblemática. Además, está claro que la labor de Richard Donner fue espectacular, encuadra cada plano, aprovecha los reflejos para mostrar información y para dar una doble información que muestra esa realidad oculta que Jerry nos está contando, y está genial. Mel Gibson es fantástico haciendo de loco y lo demuestra de nuevo en esta película. Julia Roberts está estupenda y Patrick Stewart especialmente me parece que es un villano a la altura de la película. La trama es interesante, tiene acción bien dosificada, tiene algún toquecito de comedia y además un tema que siempre está de actualidad. Por ello yo creo que Conspiración es una película tremendamente entretenida. ¿Y a vosotros qué? ¿Qué os parece Conspiración? ¿Es la mejor de las películas sobre conspiraciones o tenéis otra favorita? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.